Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto Cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Bueno, estamos recibiendo a Fernando Palumbo. ¿Cómo andás, Palumbo? ¿Qué tal, Ángeles Valparda? ¿Cómo estás tú? Tenemos que decirle a la audiencia que va a ser una transmisión muy especial en el día de hoy. Es importante, me lo acaba de comunicar la señora productora, pero también tenemos que decir que, bueno, con esta temperatura estamos transmitiendo gracias al apoyo de nuestra querida y fallecida abuela, Concepción C. de Marengo, que nos regaló hace años una heladera Bombé. Estamos dentro de la heladera, así que si hay algún tipo de ruido son los cubitos de hielo que están cayendo. Heladera Bombé. Sí, la heladera gigantesca que ella, ¿te acordás? Sí, claro. Sí, sí. Westinghouse, me acuerdo. Westinghouse. Sí, también, y esta es una General Electric que estoy adentro, así que si hay algún retorno medio raro o sienten ruido, directamente es por los hielos que están cayendo de la nevera, porque no tiene freezer como las que usan los burgueses hoy con freezer para congelar las carnes. Claro. Esto termina siendo un stand-up ya. Los ruidos que podía haber aquí adentro, te digo que no se van a oír, porque el técnico, con mucha gentileza... Cuando supo que eras vos que ibas a salir al aire, quiso... Dijo, no, yo con Palumbo no me cruzo. Y dijo, no quería enturbiar tu espacio. Bueno, muchas veces al técnico, no, pero donde guardan los burgueses las carnes de Stradivarius, la carne premium de Conexión Ganadera. Inventos me encantaron. Realmente hay gente que tenía que ser guionista y libretistas algunas personas más que dedicarse al negocio financiero. Y el tema de conexión no lo traigo, digamos, sacado de contexto, puesto que hoy vamos a hablar, como dijimos, del Oscar que se dio el domingo próximo pasado, que, como hemos dicho, es una estatuilla que a los especialistas de nuestro medio y a la gente de la comunicación los pone absolutamente frenéticos, hipomaníacos y un poco histéricos también cuando llega esta celebración, que, tal cual ustedes pueden leer en el libreto que envié en la madrugada, tuvo varios y graves errores que yo voy a destacar, si les parece. Pero hablé de conexión porque, bueno, en este tema central, temático para hablar del Oscar, mientras iban repartiendo los premios, era celebrando la conexión. No creo que fuera en relación a esta empresa o a estas empresas financieras de compra y venta, supuesto, de ganado, terneros, territorios, sino que más bien era el tema de la conexión internacional que este Oscar quiso rendir homenaje, además también de los bomberos que apagaron los incendios en la costa oeste de Los Ángeles, que no fueron precisamente los artistas, sino fueron trabajadores, obreros, soldados del fuego, como se les dice, ¿verdad?, habitualmente a los bomberos. Vamos un poco, si les parece, a hablar de estas películas. Dale. Ahora que ustedes les permiten hablar conmigo, pues yo pensé que no iba a ser una especie de conferencia aburrida, como 2x3 dicto, en un entreacto de este viernes, el primer viernes del mes de febrero, donde el sol se pasó de la raya para iluminarnos, porque estamos hirviendo más que iluminados, que es un poco diferente a lo que hacemos siempre, ¿verdad?, en cuanto a hablar de la cartelera, de los estrenos, pero en realidad vamos a hablar de estrenos, porque todas las películas que yo voy a mencionar que estuvieron en esta estatuilla están en este momento en la capital o en otras partes del Uruguay para ser exhibidas. Uno de los grandes ganadores de la noche, y un poco sorpresivo, fue la actriz de reparto Zoe Saldaña. En la película trabaja muy bien, en la película Emilia Pérez hace de abogado del diablo o del travesti o de los narquetas, y también llevó esta película mención canción original El Mal, que está realmente muy bien diseñada y cantada. Emilia Zoe Saldaña ganó porque trabaja muy bien, pero si nos escuchan todos los viernes desde hace varios años, sabrán que dijimos nosotros que la República Dominicana, además de hermosas playas, que por cierto las tiene, dice la leyenda,
nunca fuimos todavía, no nos han invitado. Zoe Saldaña es de origen, justamente su familia y ella son de esta zona del mundo tan prodigiosa del Caribe, en la economía que aparentemente tiene el PBI más alto hoy por hoy de la región caribeña. Y dijimos en varias oportunidades que la industria del entretenimiento tiene puesto en ese lugar, en esa parte del mundo, esto es muy importante, digamos, fábricas para hacer películas. Esto quiere decir bateas gigantescas, zonas exclusivas para que se puedan filmar todo tipo de films relacionados con el mundo acuático. O sea que hay una inversión muy importante en este lugar, no solo en hoteles, en centros históricos, fundamentalmente en hoteles, sino también que Hollywood está invirtiendo, dado la belleza de su agua, la claridad y los paisajes, digamos, libres de la contaminación humana en general. Entonces Saldaña era obvio que iba a tener, fue un momento muy especial, se emocionó enormemente en la entrega de este Oscar, y en parte digamos que sí, que es merecido. Vamos ahora a otras apreciaciones. Mejor película ganó el film Anora. Es un nombre, un título que no va a ser recordado, calculo yo, que en 2 años, ¿verdad? Porque Anora es una especie de nombre. Compitió con diferentes películas, no demasiado impactantes, ninguna de ellas, o que vayan a quedar para la historia del cine, debo decirlo, entre las cuales se encontraba, por ejemplo, Yo estoy aquí todavía, Duna parte 2, Cónclave, y a mi entender la más interesante desde el punto de vista arriesgado, desde el punto de vista de lo que el film plantea en torno al mito de la eterna juventud, la desesperación, justamente como tiene la farándula por ser bello toda la vida, que es el film La Sustancia. Si no la vieron, amigos, véanla, porque es uno de los grandes títulos de la temporada próxima pasada. Se estrenó primero en el mundo del streaming y luego fue a dar y está dándose en la pantalla grande. Anora llevó también el premio a Mejor Dirección, y ahí apareció Sam Baker, el director. Hizo un larguísimo discurso, muy interesante lo que él dice, parece que nos escucha y nos copia, porque Sam Baker dijo que bueno, que es importante que la gente vuelva a las salas de cine, que es importante que las personas vean cine en la sala, algo que venimos predicando nosotros, y por eso apoyamos los festivales de cine que se hacen en todas partes del Uruguay, no solamente en Maldonado, a las cuales apoyamos fervientemente, sino que es un poco la meca de grandes festivales cinematográficos, sino también en otras partes de nuestro territorio, como es Rocha, que ha tenido recientemente la iniciativa de armar un festival en la zona de Punta del Diablo. Sam Baker habló, sacó un papelito bastante desprolijo y se puso a darle la importancia al cine justamente que hecho con bajo presupuesto y al cine independiente y de autor. Esto es un elemento a tener muy en cuenta, porque en general Hollywood no premia al cine de autor, sino que premia al cine de características espectaculares, teniendo en cuenta la enorme inversión económica. Habría que decir acá 2 cosas. En primer lugar, la película Anora, como argumento, como temática, no es demasiado arriesgada. O sea, no se la jugó en cuanto al lenguaje y en cuanto al tema, como lo han hecho en otras épocas grandes maestros del celuloide. Por ejemplo, voy a poner el caso de Luis Buñuel, cuando hizo El discreto encanto de la burguesía, o cuando hizo ese oscuro objeto del deseo. Digo El discreto encanto de la burguesía porque se acercó al Oscar, gran estreno, cine Trocadero, estuvo meses en cartel y era una película que arriesgaba mucho en temática y en forma, y que daba para que uno se pusiera a analizar el simbolismo del film. El caso de Anora, podía haberse llamado de otra manera, un poco más empático el nombre de esta prostituta del Brooklyn, en Nueva York, que se enamora de un jovencito que es multimillonario ruso, pequeña patada para los rusos, que ya no son tan comunistas como aparentemente se piensa, y entonces se enamora de este ruso, se casan en Las Vegas, la ciudad del juego, del triunfo fácil, y bueno, después aparece la mami, el papi,
fundamentalmente la mami, y dicen: ¿qué hiciste, atolondrado? Separate de esta reventada que no nos va a dar plata a nuestra familia. Todo esto en un tono de comedia dramática bien diseñado, pero que no tiene nada de espectacular, puesto que es nuevamente el viejo truco de la Cenicienta, tal vez trasladado al siglo XXI en fastuosas apartamentos, casas, mansiones, y no en castillitos como era el legendario cuento de la Cenicienta, que de alguna manera u otro, como dice Bruno Bettelheim, el gran psicoanalista, fallecido, de alguna manera u otra, es como una especie de arquetipo en la mente humana que se va repitiendo. Sam Becker además dijo que era una película independiente. Bueno, sí, en cuanto independiente para el presupuesto. Sí, amigos, en cuanto a lo que es el presupuesto de Hollywood, ¿verdad? Que son decenas de millones de dólares. Es el caso, por ejemplo, de Duna, ¿verdad? Pero esta película les costó nada más que 6 millones de dólares. Es plata, ¿no? En cualquier parte del mundo, con 6 millones de dólares, acá en Uruguay hacemos, yo diría que varias películas, varias obras de teatro y también alguna muestra fotográfica de alto nivel, como está faltando en los últimos tiempos. Yo entiendo que la mejor dirección se la llevaba Coralie Fargeat en la película La Sustancia, que es un film, sí, muy pero muy arriesgado, que tiene un manejo de cámaras excepcional y que, bueno, que nos abre las puertas a el averno, al infierno del mito de ser eterno en nuestro mundo. La mejor actriz fue Mickey Madison. Nos gustó, también nos gustó la película Nora. ¿Se acuerdan que hablamos muy a favor de la misma en su momento? Digo, son testigos los conductores de mañana de radio. Aunque a mi entender el premio tenía que haber sido para Demi Moore por la actuación en La Sustancia. Hollywood se ve que en la interna del gremio se cobra algunas cosas y bueno, no está muy interesado en revivir viejas figuras del jet set, y acá se lo llevó entonces el premio esta jovencita de apenas 25 años que se emocionó. Obviamente que se tiene que emocionar porque es bastante imprevisible lo que le ocurrió. Había mejores trabajos, mejores actuaciones, incluso hasta Fernanda Torres me parece que puede estar un poco más empática, si bien no tan histriónica. El mejor actor estaba cantado para Adrian Brody, su segundo Oscar por la película El Brutalista. Brody básicamente siempre hace lo mismo, lo hemos insistido y dicho en varias oportunidades. A mi entender era mejor Timothée Chalamet en una estupenda interpretación y muy difícil por cierto, de ese gran cantante, músico, poeta, compositor que es Bob Dylan, ¿verdad? En la película Un completo desconocido. Chalamet se luce en un papel muy introvertido, trabajando por lo pasivo más que por lo activo en sus movimientos. La actriz de reparto, ya dijimos, la Saldaña que saltaba, y mejor actor de reparto era para Kieran Culkin. Si nos escuchan, amigos, recordarán que en la película Un dolor real destacamos una película, digamos, no mayormente interesante, una más sobre el tema del holocausto. Siempre hay películas sobre el tema del holocausto año a año, y acá Kieran Culkin lo destacamos en su momento cuando hablamos de la película como por lejos uno de los puntos más altos del film, sino posiblemente el más interesante. El mejor guión original era para Nora, se llevó todos los premios más importantes. Yo entiendo realmente que como originalidad está La Sustancia, porque es una película que permanentemente cuando uno la está viendo dice ¿qué va a pasar ahora? ¿No? ¿Qué pasará con ese doble joven que aparece en el film, que viene a ser la representación de la anciana cuando se inyecta no heroína ni fentanilo, sino una sustancia que le permite rejuvenecer? De alguna manera u otra, estas sustancias, la heroína, fentanilo y las mercas en general, nos crean una ilusión de que tenemos una enorme potencia y estamos rejuveneciendo, por lo menos psíquicamente. Mejor guion adaptado, cantado, que estaba para Cónclave, una estupenda película, hasta los últimos 15 minutos. Ya ahí el final es muy, pero muy discutible. La fotografía del Brutalista se la llevó, aunque es una fotografía, estimados amigos, bastante sencilla de realizar. Atención, porque es una fotografía arquitectónica donde ya de por sí las figuras
las construcciones, los edificios nos permiten que el fotógrafo se luzca. A nuestro entender fue mucho más difícil la fotografía de Emilia Pérez, del señor Paul Guillaume, puesto que es un film que mezcla comedia musical, canto, diferentes cambios de luces, de escenario, que es muy complicado para cualquier director de fotografía poder hacerlo en forma eficiente. Es una película con mucho colorido, difícil de llevar adelante. El montaje lo llevó el señor Sam Baker, ¿verdad? El director de Anora, y esto plantea un problema muy interesante desde el punto de vista de la epistemología cinematográfica, que tiene que ver con que el director de cine, de alguna manera, tiene que ser el montajista. No digo el editor, pero sí el montajista, porque de alguna manera, como decía, por ejemplo, Sergei Mikhailovich Eisenstein, el cine es el montaje. Entonces un director no puede permitir que otro, que no sea él, sobre todo cuando hace el llamado cine artístico, independiente, de autor, cine de alta calidad, que otro le ponga los ritmos a las diferentes secuencias. La producción, bueno, tanto Wicked, la comedia musical, a la cual Hollywood es amante incondicional, como, por ejemplo, sí, también está muy bien Duna, parte 2, está muy bien la producción de Cónclave, en fin. Mejor vestuario, fíjese que acá está votando gente del mundo del maquillaje, del vestuario, para la película Wicked, era obvio, ¿verdad?, por este amor de la farándula por el musical, y el maquillaje y la peluquería, la voz peluquería, atención peluqueros del Uruguay, que cortan el pelo por 300 pesos a los varones, y casi todos son cubanos y venezolanos. La Sustancia se llevó el premio a mejor maquillaje y peluquería. Sí, era obvio, ¿no? Está muy bien, pero también está muy bien Emilia Pérez, y Wicked, acá no hay mayores diferencias. Y bueno, estos son premios, digamos, colaterales. Hay sonido para Duna, hay mejores efectos visuales también para Duna, está perfecto. Y la banda de sonido original es para El Brutalista, a mi entender está muy equivocado, se la tenía que haber llevado la película, la banda de Wicked, que está estupenda, y la mejor canción original para la música El Mal de Emilia Pérez. La mejor animación, por supuesto, lo dijimos la semana pasada, y la comentamos, la película es para Flow. ¿Lo ubican? Sí, la historia de ese gatito que reúne a un grupo de animales cuando hay una inundación, cuando los océanos hacen lo que va a pasar, que es tomar a las ciudades, y él tiene que salvar a algunos animalitos, y bueno, es maravillosa desde el punto de vista emocional esta animación. Mejor película internacional, estaba cantado que I'm Still Here. Hollywood siempre 2x3 quiere ser muy correcto y lavarse las manos de todo, y esta película en torno a la denuncia de desaparecidos en la década de los 60 en el Brasil le vino como anillo al dedo. Mejor documental no se ha visto, No Other Land, se va a estrenar con seguridad en Montevideo en algún momento. Bueno, y acá están los premios esenciales de esta fiesta de premiación, que de alguna manera redirige el mercado económico del cine en los próximos años. Estamos con pocos minutos, no hacemos pausa musical, si les parece. Perfecto, y vamos seguimos de largo, seguimos. Vamos a decir dos cosas que ocurrieron en la ceremonia que son muy graves. Vieron que hay toda una parte en la cual se homenajea a gente de la industria, vamos a decirlo así, o de la farándula, que han fallecido recientemente. Aparecieron varios nombres, perfecto, magnífico, pero, bueno, sin duda, en el último momento apareció el nombre de Gene Hackman, ¿verdad?, que había fallecido junto con su esposa en forma un tanto rara y misteriosa en los últimos días. Bueno, y hubo una mínima mención a Hackman, me parece que debía haber tenido más tiempo, pero lo más imperdonable es que se morfaron, literalmente, se comieron, y eso que comen bien allá en Hollywood, se comieron a la muerte de Alain Delon, que falleció el 18 de agosto del 2024. Tenés razón, no dijeron Ustedes nada. ubican a Alain Delon, ¿no? No dijeron nada. No, nada. Esto yo me asusté, dije, no puede ser. Entonces el lunes empecé a corroborarlo con varios amigos que están en la exhibición, producción,
dirección, programadores, críticos también de cine, y todos me decían, sí, se olvidaron, ¿cómo? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Se morfaron a Alain Delon. Y digo, evidentemente no era norteamericano, era un franchute, totalmente, 100%. Se engalanaba de ser un galo, sirvió a su país como soldado en la guerra de Indochina, porque Alain Delon era un individuo muy conflictivo, tuvo una infancia muy dura, una juventud peor, tenía trastorno de conducta, se metió en la milicia para ver si lo uniformaban, lo dejaban más enterito, y bueno, y después se dedicó al cine porque era un rostro obviamente inolvidable, así como es olvidable el nombre Anora en un par de años de esta película de Sam Baker. Y Sam Baker tampoco es tan gran director como todos piensan, pero se olvidaron de Delon. Debe tener fácilmente, no quise revisar, más de 80 películas. Y trabajó en producciones, coproducciones con los norteamericanos también. Y bueno, uno puede decir, bueno, es un francés, se lo comieron, y bueno, que te comas un Lino Ventura, que no fue un galán internacional, si bien fue un excelente actor. Dije Lino Ventura porque trabajó con Delon en aquella legendaria película, ¿se acuerdan? Leticia, una comedia romántica con unos toques eróticos, donde dos hombres, uno medio feongo, Lino Ventura, y otro Delon, se enamoraban de la morochita, tan hermosa en las playas, creo que era del Mediterráneo, en un velero, una historia de amor muy que termina mal, muy linda, muy romántica, con un tema que impactó en el mundo. Bueno, la academia se morfó a Delon. Hay muchas hipótesis, podemos esbozar por qué se lo olvidaron. Yo creo que en realidad lo olvidaron por desprolijos, punto y aparte, por no ser tan eficientes como ellos se lo plantean. Es increíble. Además se morfaron 4 personas más de la farándula de ellos, incluso una de estas personas ya estaba con un problema oncológico terminal, y se lo comieron también. A estas 4, si no me equivoco, 4 mujeres, además, que en este momento no tengo acá los nombres, no tienen la trascendencia de Alain Delon, pero igual aportaron su granito de arena. Después pasanos los nombres. Después, si podés pasarnos. Sí, por supuesto, sí, con mucho gusto. Tampoco son actrices de segunda o de reparto del reparto, ¿verdad? Los tengo en la vuelta. Y finalmente, en torno a esta famosa fiesta, ahora sí, esto voy a pasar polémico, yo tengo que decir que no sé hasta dónde la película Eusteo-Aquí es la primera película en la historia del cine en ganar el Oscar. Porque tú, Ángeles, que tienes algunos años, no tanto como yo, recordarás tal vez que debes de haber visto en algún momento, no digo de los 60, pero sí de los 70, 80, la película Orfeo Negro. Sí, la escuché mucho. Tengo que decir que no la vi, pero era muy famosa. Sí, era tan famosa que gracias a esta película de 1960, hecha en el 59, estrenada un poco tarde por los 60, gracias a esta película el carnaval de Río de Janeiro, el carnaval carioca, se hizo en el mundo famoso. En aquel momento, en los 60, no había televisión, no había transmisiones eternas del Carnaval de Río como ocurrieron en los 90 en nuestro país. La película, título original, es un film de unos apenas algunos, algo así como unos 100 minutos, un buen tiempo para una película. Está dirigida por Marcel Camus, que es un director netamente francés, eso nadie lo puede discutir. Claro. Pero atención, porque en el guión está Camus, pero también está Vinicius de Moraes. Creo que lo ubican como alguien brasileño. La música está Antonio Carlos Jobim. Lo ubicamos como alguien brasilero, puede ser, ¿no? Qué grande. Pero por si fuera poco, la película está filmada ¿en dónde? En las calles de aquel Río de Janeiro en los 60, y es una adaptación del mito, digamos, europeo, universal, de Orfeo y Eurídice, en medio del carnaval, esa parejita de enamorados perseguidos por la parca, por la muerte, que anda disfrazada entre los carnavaleros de aquel momento. Es una coproducción. Vieron que Hollywood da mucha importancia a quién es el productor, quién pone la plata. De hecho, cuando dicen mejor película, en este caso Anora, ¿quién sube? ¿El director? No sube el director, sube el productor. O sea, los que pusieron el dinero.
esta es una coproducción italo-franco y brasilera también. Y el elenco es todo brasileño, empezando por Breno Melo, que lo voy a destacar porque es un jugador, fue un jugador de fútbol, muy amigo de quién, del rey Pelé. Y a su vez, un hombre nacido a 11 horas de ómnibus, Ángeles, si no se descarrila, si no se va a la banquina, de donde tú estás sentada, nacido en la ciudad de Porto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur. O sea, es un film, te diré yo, más que brasilero, porque además en su momento se habló de que, bueno, de que lo habían puesto como francés para que el Oscar no lo dejara de lado, porque una película realmente de autor interesante. Hubo muchas polémicas, yo lo vi en un ciclo en Cinemateca Uruguaya, me acuerdo, no sé si fue en la sala Milton Drake, o fue, bueno, en la sala del Anglo, imagínate, o fue en la sala de la ACJ, pero lo cierto es que era un ciclo que decía aquellas películas que desde América Latina o desde el mundo, digamos, no desarrollado, se postularon o quisieron llegar al Oscar o estaban para el Oscar. Este Orfeo lo ganó. Así que la película de Walter Salles es y no es la primera película en ganar el Oscar por Brasil. Obviamente que Brasil lo salió a festejar a gritos a la calle, hasta el carnaval. Dijo, ganamos un Oscar, bueno, en fin, lo valorizan enormemente, tienen todo el derecho de hacerlo si quieren, yo no digo nada, pero ya hubo antecedentes hace varias décadas, cuando no había tanta publicidad, cuando el Carnaval de Río no era lo que es ahora, tan comercial, y cuando las ceremonias del Oscar no eran tan, digámoslo, impactantes o espectaculares como intentan serlo ahora. Esta en particular no fue nada del otro mundo y fue bastante lenta por momentos, debido justamente a que tuvieron un conductor que no, tal Quincy Jones, olvidable, que no tiene. Está bien. La Fernando, gracia, tenemos que ir cerrando. Bien, nos vamos entonces con estas dos apreciaciones críticas en torno al mundo de la farándula. El próximo viernes, 2 de marzo, hablaremos de los estrenos, que hay varios y de mucho interés. Muy bien, abrazo grande, hasta la próxima. Hasta la próxima.